momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en contacto con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo para vos, para la audiencia y muchas gracias por la invitación a tu programa. Miguel, queríamos que nos comentes un poquitito sobre las tendencias de inflación que estamos teniendo en nuestro país. Al cierre del cuatrimestre, el Banco Central del Paraguay había reportado un número de inflación total que se mantiene dentro de los parámetros, pero que estaba relativamente alto, teniendo en cuenta la presión de los rubros volátiles de la canasta, y se sigue haciendo evidentemente el trabajo de seguimiento de los precios del Banco Central, y hay mediciones aparte de la inflación total que dan resultados un poco más alentadores. ¿Cuáles son las tendencias que estamos teniendo con relación a la inflación, Miguel, en Paraguay, y hacia dónde vamos según lo que analiza el Banco Central? Sí, efectivamente, lo que mencionaba Eduardo, vemos como dos trayectorias. Una de la inflación total, ¿verdad? Que está actualmente en un nivel interanual del 4%. Y por otro lado, mirando los indicadores de tendencia como la inflación que excluye alimentos y energía o la inflación núcleo, que como que nos dan una mejor idea, digamos, acerca de la trayectoria futura. Esos están todavía en niveles por debajo, digamos, del 4%, en 3,1, 3,2%. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la causa de esa divergencia? Y lo que vemos es justamente algo que ha principalmente afectado a la mayor parte de los hogares, el hecho de que ciertos rubros volátiles, caracterizados principalmente por las frutas y verduras, han aumentado fuertemente. Y esto lo estamos viendo, Eduardo, ya desde el mes de octubre, en lo que va, digamos, de ese periodo, octubre a abril, los precios de estos rubros han aumentado cerca de un 52%. El seguimiento que estamos haciendo en el mes de mayo todavía da cuenta de que ciertos rubros, caso del tomate, locote, continúan aumentando. Y acá vemos como dos factores principales, ¿verdad? Uno, en primer lugar, ciertas restricciones que se realizaron a finales del año anterior y que prevalecieron todavía durante el 2024, al cual también se ha sumado el factor climático, ¿verdad? Que ha afectado no solamente la producción local, sino también la producción regional, puesto que recientemente las entidades que están encargadas justamente este mercado, digamos, frutihortícola, básicamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el servicio, el SENAVE, ¿verdad? Han relajado e incluso eliminado, digamos, cualquier tipo de restricción a la importación, digamos, de estos rubros, toda vez que cumplan, digamos, con las condiciones fitosanitarias. Pero lo que estamos observando es que a nivel regional también los precios continúan altos en países como Brasil y Argentina, por lo cual no hemos visto, digamos, una complementación de la oferta de estos productos a través de importaciones. Pero lo que nosotros consideramos que es todavía relevante es mantener, digamos, esos canales, digamos, esa posibilidad de importación abierta, de tal manera que, dado que el ciclo productivo, digamos, de estos rubros es mucho más rápido, una vez que esa oferta surja desde el plano local, se habla de una producción para el mes de junio, producción nacional en el mes de junio, o importaciones, digamos, de estos países que también son importantes abastecedores, digamos, del mercado local. Me estoy refiriendo a Brasil y Argentina. Entonces, esa divergencia nuevamente, Eduardo, se da por estos elementos, ¿verdad? Y algunos productos alimenticios también que han aumentado recientemente, como los precios de la carne, pero que en el mes de abril hemos visto, digamos, que han reducido, digamos, su ritmo de crecimiento, y esto un poco va también en una dirección distinta a la que siguen todavía los productos volátiles de la canasta.
Miguel, esa presión de las frutas y verduras que estuviste diciendo todavía se mantiene dentro de la canasta. En cierto modo estaría presionando las proyecciones del Banco Central del Paraguay con relación al resultado del índice de precios al consumidor para el cierre del año. Es una revisión constante que ustedes hacen desde el Banco Central del Paraguay sobre ese número. Exactamente, ¿verdad? Y hay dos cuestiones, o sea, si bien vemos este comportamiento en el corto plazo, lo que entendemos también que rápidamente estos aumentos se revierten. Digamos que esa es la característica, por eso un poco el tema de el apelativo que damos a estos productos de productos volátiles. Y justamente ese hecho hace que nosotros hablemos una transitoriedad, digamos, en el comportamiento de estos rubros y por lo tanto, digamos, en la publicación del informe de política monetaria que hemos recientemente, no hemos cambiado la proyección que tenemos para el cierre del año del 4%, ¿verdad? Porque justamente vemos que en los siguientes meses esto podría incluso revertirse, incluso podríamos ver tasas de inflación negativas justamente como consecuencia de la corrección que esperamos en los precios de estos rubros. Por decirte, por darte un dato, ¿verdad? Los precios del tomate casi se duplicaron. Estamos hablando de niveles de precios de 22.000, 24.000, 25.000, dependiendo, digamos, de la variedad, digamos, ya sea perita, digamos, o lisa, que son precios, digamos, históricamente altos, no vistos, digamos, y por lo tanto esperamos una reversión en esos precios. Y lo mismo el locote, o sea, creo que ha subido casi un 130%, más que duplicado y por lo tanto también ante una mayor producción o un flujo de importaciones en los siguientes meses, también estos precios esperamos que se reviertan. Por eso no hemos cambiado nuestro pronóstico y tampoco, digamos, el banco reaccionaría, digamos, en términos de decisiones de política monetaria por estos productos. O sea, realmente para la política monetaria no hay ningún rol respecto a estos productos, son volátiles y entendemos que estas cuestiones que había mencionado, mayor producción, habilitación de los mercados regionales para abastecer el mercado local, son los elementos, digamos, son los factores que harían que estos precios se reviertan. Estamos hablando de un aumento en el nivel de precios, no digamos de una inflación en el concepto económico. Miguel, ¿estaría entonces dentro del presupuesto, entre comillas, del Banco Central del Paraguay que la inflación total al cierre del semestre en términos acumulados esté relativamente cercana a la meta anual y bueno, que posteriormente vaya cediendo teniendo en cuenta que mayo es muy poco probable que tengamos un mes deflacionario? Probablemente se tenga otra vez un número positivo. De hecho, que por ejemplo las encuestas de expectativas de variables económicas dan en torno a un 1% a junio, ¿verdad? Insisto, estaría dentro del presupuesto del Banco Central que los números todavía se mantengan elevados al cierre del primer semestre y que a partir del segundo empiecen a ceder. Lo que hemos visto, Eduardo, es que si bien aumentan los precios, digamos, de estos rubros, lo que vemos que los aumentos son menores. O sea, distinto, digamos, es la variación desde los 7.000, 8.000, digamos, que estuvieron en algún momento, hacia los 20, 22.000, que ahora de 20.000 a 21.000, 22.000, estoy hablando, digamos, en términos promedios. O sea, si bien están subiendo todavía, ese incremento, digamos, en términos relativos es menor y de hecho, por lo menos la tendencia que estamos viendo en el mes de mayo, si bien es positiva, es incluso menor, digamos, la variación a lo que vimos, digamos, en el mes de abril. Por ejemplo, en el mes de abril habíamos reportado un incremento de los precios del tomate, solamente mencionando un producto, casi 50%. Si bien ahora han aumentado nuevamente, ese aumento está en alrededor del 10%, ¿verdad? Por lo tanto, el impacto en el IPC sería mucho menor. Recordemos que el acumulado al mes de abril, con este choque, digamos, que estamos teniendo, es de un 2,8% y por lo tanto quedarían, digamos, en un nivel probablemente en torno a ese valor, un poco más, digamos, hacia arriba, ¿verdad? Pero un poco todavía alejado de lo que es el 4%, digamos,
de nuestra meta, digamos, que tampoco es una meta para fin de año, sino para el horizonte de política monetaria, considerando los rezagos con que actúa la política monetaria. Pero para hacer una comparación nomás en ese acumulado, si miramos la inflación núcleo, esa inflación acumula solamente 1,4% al mes de abril, y si miramos la inflación que excluye los alimentos y la energía, es una inflación del 1,1%. Entonces, como para ver o dimensionar un poco cuál es el impacto de esto, ¿verdad? Y también el tema de cómo la reversión puede volvernos nuevamente hacia los niveles de inflación que consideramos de tendencia, digamos, y como que una mejor, que nos da una mejor idea, digamos, de cuál es la trayectoria de la inflación para el año. Miguel, cuando vemos la tasa de política monetaria, recordando que el Banco Central del Paraguay decidió recientemente mantener la tasa de referencia en un 6%, el Banco Central califica esta referencia como una de prácticamente neutralidad, en torno a la neutralidad, y eso evidentemente también tiene su impacto en términos inflacionarios. ¿Cómo ven que esta dinámica inflacionaria se ve condicionada o no con este nivel de tasa de política monetaria, Miguel, para explicar también un poquitito la decisión de lo que fue el último Comité de Política Monetaria? Sí, justamente, o sea, un poco, digamos, la tasa de interés está, o el nivel que está teniendo actualmente está un poco en función a lo que vemos respecto a la inflación. Si bien, digamos, la inflación se encuentra, digamos, en la meta, nosotros veníamos reduciendo la tasa, entendemos que hay cierta incertidumbre respecto al desarrollo de ciertos precios y al desarrollo, digamos, de ciertas variables que eventualmente pueden, digamos, afectar, digamos, la inflación. O sea, hablamos de más bien de un rango de neutralidad, porque el tema, digamos, del rango neutral o de la tasa neutral es una variable no observable, por lo tanto, la estimación genera no un punto, digamos, medio, sino un rango, digamos, alrededor del cual pueda encontrarse esa tasa neutral. O sea, entendemos que el 6% está, digamos, dentro de ese rango. Y dado justamente las incertidumbres, digamos, mencionadas, por ejemplo, los aumentos, digamos, que se han dado recientemente en los precios del petróleo, que está afectado por digamos, por estos conflictos geopolíticos. Primero teníamos el tema de Rusia-Ucrania, que ya lleva su tiempo y al cual se ha también sumado lo acontecido, digamos, en el Medio Oriente, ¿verdad? Con la guerra entre Israel y Hamas, que han tenido impacto en los precios del petróleo. Paralelamente a esto, la OPEP ha estado reduciendo los niveles de producción del petróleo. Evidentemente, estos factores son una presión al alza en los precios del petróleo, pero por otro lado también tenemos, digamos, ciertas dudas acerca de crecimiento futuro que tiene China, que es un gran importador, digamos, de productos de commodities en general, y bueno, eso representa un riesgo, digamos, a la baja en los precios del petróleo. Entonces, un poco por ese lado lo que deriva la incertidumbre. Hasta la reunión anterior, los precios del petróleo estuvieron aumentando. Respecto a la reunión que tuvimos en el mes de abril, los precios del petróleo, digamos, ahora se han reducido. Y por otro lado, también una cuestión, digamos, que guarda relación con la política monetaria de los países, digamos, de economías avanzadas, principalmente Estados Unidos, que a finales del año anterior, eh, el mercado, ¿verdad?, esperaba algún tipo de reducción ya durante el primer semestre del 2024 en la tasa de política. Lo que vimos en ese momento es que los rendimientos de bonos de 5 a 10 años se habían reducido. El DXY, que es, digamos, un indicador de la relación entre el dólar contra las principales monedas mundiales, se había depreciado, pero como consecuencia de sorpresas, digamos, en la inflación en los primeros meses del año, eso se ha retrasado. Se espera ahora que las tasas, digamos, se normalicen en la economía de Estados Unidos hacia el segundo semestre del año. Y lo que vimos justamente en el mes anterior, digamos, en la reunión anterior, es que los rendimientos de los bonos habían aumentado.
que el DXY se había apreciado, o el dólar se apreció respecto a las principales monedas, y cierta volatilidad, digamos, en los mercados regionales, que también incluyó, digamos, a Paraguay. Entonces, por ese lado, digamos, dadas esas incertidumbres, por el lado de la política monetaria de Estados Unidos, por el lado de los precios de commodities, es que, digamos, mantuvimos la tasa esperando justamente que estos desarrollos, digamos, sean o nos permitan, ¿verdad?, seguir reduciendo la tasa hacia niveles, digamos, más cercanos al punto medio de ese rango neutral.